Al filo de la intriga. Hipatía de Alejandría, la reina mártir de la filosofía. La historia no es piadosa con ciertas poblaciones en el mundo, y el género femenino en muchas ocasiones ha sido parte de dichas poblaciones. Hipatía de Alejandría, la primera mujer científica de la historia fielmente registrada, fue una de esas mujeres que han sido víctimas del prejuicio de una sociedad que por mucho tiempo rechazó los derechos y el reconocimiento para el género femenino. La que hoy pudiese considerarse una genio y una revolucionaria en el área de la astronomía y las matemáticas, a mediados de los años 300 no gozaba de la misma idolatría que sus pares masculinos eruditos. Su actuar subversivo le habría costado la vida y se habría marchado de este mundo como una mártir. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. El final de Hipatía es trágico. Cuando se dirigía a trabajar, fue víctima de una horda enfurecida de seguidores de un tal Cirilo, el cual más adelante lo conoceremos. Cuando menos lo esperaba, a Hipatía la tomaron por sorpresa y la arrancaron de su carruaje. Los seguidores enloquecidos e iracundos rompieron sus vestidos como una humillación a su persona. La golpearon con piedras, para luego descuartizarla sin piedad con conchas marinas en medio de la calle. La desollaron y le quitaron la carne de los huesos, para finalizar llevándola hacia las llamas del cinareo para incinerarla. Sus restos se perdieron en el viento, sus obras fueron destruidas, su nombre fue vetado de la boca de las personas y por mucho tiempo fue olvidada. Cabe reflexionar cómo en una época caracterizada por el saber y por la búsqueda de conocimiento, también pudo ser un momento en la historia en que eventos tan hórridos ocurriesen a plena luz del día. Lamentablemente, es algo que queda a tu propio pensamiento. Pero ¿cómo tuvo tal atroz final? ¿Qué hizo aquella mujer para merecer un destino final tan horrible que perduró en la historia por siglos y siglos? En una época en la que a las mujeres se les negaba el saber, fue gracias a su padre que Hipatía logró abrirse su camino en la ciencia e incluso logró ganarse el aprecio de su pueblo y una reputación inaudita para las mujeres de su época. Se cree que Hipatía nació en Alejandría, ciudad de Egipto perteneciente al Imperio Romano de Oriente, entre los años 350 y 370 después de Cristo. Pero hoy en día, solo se pueden hacer estimaciones, ya que casi toda la información relativa a esta mujer fue borrada de la historia gracias a sus opositores. No se conoce quién o cómo fue la madre de Hipatía. Como mujer común de la época, quedó relegada de la historia. Sin embargo, es un hecho que su padre fue Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo consumado, que fue el último miembro declarado director de la Biblioteca de Alejandría, que estaba ubicada dentro del famoso Museo de Alejandría. Teón no se dejó llevar por la tradición de brindar educación avanzada a solo los hijos varones. Así que le enseñó a su hija todo lo que sabía de filosofía, matemáticas y astronomía. Para su sorpresa, la alumna superó al maestro con el pasar de los años, sobre todo en el campo de la astronomía. Hipatía se convirtió en la principal erudita de la ciudad. Impartía conferencias en público y tenía oyentes que viajaban a través de todo el Mediterráneo oriental solo para escucharla. Ofrecía a sus discípulos sus enseñanzas platónicas, aristotélicas y de Plotino, usando una capa propia de los sabios masculinos. Tenía la costumbre de detenerse en la calle y explicar aspectos de la filosofía a quien fuese que se lo pidiese, por lo que se ganó un gran aprecio del público general y una gran influencia política. Llegó a asesorar a gente muy poderosa y era requerida en muchas asambleas. Sócrates Escolástico, el principal historiador a quien le debemos casi todo lo que hoy en día se sabe de Hipatía, describía que no era raro que apareciera en público, acompañada de los magistrados, pero siempre sin perder su porte modesto, que le hizo ganar la admiración y el respeto de la gente.
Pese a estar acompañada de hombres, Hipatía jamás se casó ni tuvo hijos. Renunció a los hitos conferidos a la mujer, como el matrimonio, la vida doméstica y la maternidad, para dedicarse netamente a las ciencias y al conocimiento. Muchos creen que probablemente se dedicó a un celibato autoimpuesto, pero es imposible saberlo porque ninguno de sus textos sobrevivió. De hecho, queda como uno de los grandes misterios de la historia, hasta donde llegó Hipatía en sus aportes a las matemáticas y a la astronomía. Algunas obras de otros autores contemporáneos recobran comentarios y anotaciones de ella, pero nada más. También recibió a muchos alumnos, futuros eruditos que se harían su fama después. Uno de sus discípulos más célebres fue Sinesio de Cirene, un obispo de Ptolemaida, quien describió a su mentora como la legítima dueña de los misterios de la filosofía. A Sinesio también le podemos agradecer algunos contenidos sobre Hipatía, porque en sus cartas a su maestra demuestra que su nivel intelectual se lo debía únicamente a que todo lo aprendió de su gran mentora. En un punto, el alumno la describía como su madre, hermana, maestra y benefactora. Por otro lado, Hipatía tenía una gran habilidad para crear espacios de tolerancia en donde se aceptaba a oyentes de todas las religiones que abundaban en la época. A pesar de ser pagana, era reconocida ampliamente por sus enseñanzas y por la gran influencia que tenía en su ciudad natal. No obstante, no todos la admiraban de la misma forma. Cirilo, el recién nombrado arzobispo en el año 412, envidiaba la fama e influencia de Hipatía. Apenas llegó al poder, se hizo de las suyas para enfurecer a Orestes, el prefecto romano de Alejandría y amigo cercano de Hipatía. Orestes buscó consejo en la savia, pero la situación se agravó en palabras mayores. Los leales de Cirilo apedrearon a Orestes y fue herido en la cabeza. Fue rescatado y ordenó la ejecución de su atacante, empeorando la ira de Cirilo. Pronto se inició una conspiración que involucraba a Hipatía como la culpable de que Orestes y Cirilo estuvieran en tal disputa. Pensaban que una pagana como la filósofa estaba embaucando al prefecto para que cayera en malas prácticas, e incluso la acusaron de brujería. Cirilo y sus hombres siguieron en Alejandría. Celoso de Hipatía, estuvo por un tiempo golpeado por la envidia hasta que comenzó a planear una forma atroz de acabar con su enemiga. Una de las peores cosas de esta historia es que no sabemos qué pensaba o cómo actuó Hipatía en esos momentos, si sabía que su muerte estaba cerca o si era inocente de la envidia de aquel hombre. Si bien no hay registro de que Cirilo sea el causante directo de la muerte de la científica, es claro que fueron sus seguidores, influenciados por su odio a esta mujer, los que perpetraron aquel horrible crimen. Lo que es cierto es que Hipatía cayó víctima de las envidias políticas de aquel momento y fue el odio irracional lo que destruyó su legado. Por mucho tiempo, la historia de Hipatía fue manchada por aquellos que querían limpiar el nombre de Cirilo. La describieron como una mujer que se entregaba a la magia y al ocultismo, seduciendo a las personas con artimañas para ganarse favores políticos. Sus retractores decían que el gobernador de la ciudad la había honrado porque le había seducido con su magia. Cargaron la imagen de Hipatía con un erotismo y una belleza enfatizada inadecuada, retratando a la filósofa como una descarrilada de poco más de 20 años, cuando en realidad la astrónoma habría tenido al menos 30 años, cuando alcanzó su mayor apogeo. Mientras tanto, aquellos que la conocieron mejor, como Sócrates escolástico, lamentaban el acto inhumano de su asesinato, como uno que no podría traer otra cosa que un mayor mal sobre Cirilo e incluso sobre Alejandría. Definitivamente su muerte fue atroz, pero nos hace preguntar, ¿realmente supiésemos sobre ella de no ser por su muerte? ¿Bastarían algunos comentarios anotados por otros filósofos como constancia de su existencia o quedaría solo como un celaje en la historia antigua? Y una pregunta mucho más interesante es, ¿habrán existido otras Hipatías que corrieron con peor suerte
como la del olvido eterno? No es alocado pensar que hubiera otras mujeres sabias y contribuyentes con la ciencia que también hayan sido eliminadas de la historia o se hayan recluido en el anonimato para evitar el destino que otras de sus pares tuvieron por desafiar lo socialmente correcto de aquel entonces. También nos hace reflexionar sobre la cantidad de legado perdido que hay en nuestro mundo, sobre todo aquella que respecta a otras poblaciones más allá del hombre arquetípico que siempre protagoniza nuestra historia. Contando que las dos únicas obras en donde se centran en esta mujer legendaria se enfocan principalmente en su trágico final, no hay más nada que unos pequeños y cortos comentarios hechos por otros autores, incluyendo el propio padre de Hipatía. Es imposible saber cómo era realmente Hipatía de Alejandría, cuál era su verdadera postura y qué pensaba en realidad. Solo podemos basarnos en que aparentemente era una mujer conciliadora que podía mantener en una misma plaza a oyentes de todo tipo, y esto simplemente gracias a comentarios de otros autores. La historia hasta ahora solo la ha reducido a la imagen de una hermosa y sabia filósofa que encontró una muerte prematura en las manos de los fervientes seguidores de Cirilo. Una mujer de entre muchas que se transformó en un ícono de rebelión por haber sido víctima del odio. Muchos historiadores describen a este momento tétrico como uno en que el pensamiento racional en el mundo antiguo se extinguió como resultado de la supremacía de la ignorancia. Pareciera que su asesinato eclipsó su vida y obra por completo, convirtiéndose en más un símbolo que en una mujer de ciencia. Hoy en día se le reconoce como un ícono en la lucha por los derechos de las mujeres y solamente su existencia ha servido de inspiración a muchas mujeres en el ámbito académico y científico. Sin embargo, la humanidad sigue sin saber más sobre ella de lo que se conoce de su trágico final, pues claramente aquel día la ciencia perdió a alguien muy importante gracias a las terribles manos de la ignorancia. Sin duda alguna, este final no es meritorio de una gran científica como lo fue Hipatía, ni tampoco la censura que le hicieron a sus obras. Sin embargo, podemos conformarnos con los vestigios de aquellos que sí la recordaron y dejaron registro de ello. Tal como el propio padre del astrónoma, Teón, quien escribió en uno de sus libros, en el cual Hipatía había colaborado. La edición ha sido preparada por una filósofa, mi hija Hipatía. Definitivamente, un pequeño pero merecido homenaje para la reina mártir de la filosofía, de la cual nunca sabremos más. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.